Buenos días, un gusto acompañarle en el espacio de la entrevista esta mañana y vamos a abordar una temática muy importante porque una de las principales apuestas desde el Ministerio de Gobernación es la reestructuración del tejido social. ¿Cómo se logra? Ponemos en contexto a continuación e iniciamos con la entrevista. En la Asamblea Legislativa aún se discute el presupuesto general de la Nación. Algunos diputados cuestionan la distribución de fondos que se refleja en el documento. Recientemente, los legisladores de la Comisión de Hacienda cuestionaron el incremento de gastos financieros en el presupuesto del Ministerio de Gobernación para el próximo año. El gobierno explica que los fondos se destinarán a la reconstrucción del tejido social en las alcaldías donde se ejecuta el Plan Control Territorial y la reparación de las víctimas del conflicto armado. Además, dicen que el incremento es un solo presupuesto de $5.7 millones asignados para todo el tema del tejido social y desarrollo de participación social, línea de trabajo para financiar la fase 2 del Plan Control Territorial y otra parte para financiar un plan de reparación de víctimas en el Mozote. Es de mencionar que las autoridades aseguran que necesitan al menos $1.2 millones para la reconstrucción del tejido social, que serán utilizados en infraestructura y becas y serán ejecutados por las alcaldías del Plan Control Territorial. En otro tema, William Hernández, de 32 años, fue nombrado hace unos días de manera oficial como el nuevo director de Protección Civil tras la renuncia de Orlando Tejada en dicho cargo. Esta transición se dio en medio de la alerta por enjambre sísmico del área metropolitana de San Salvador hace 2 semanas. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas de interés político y social con el ministro de Gobernación, Mario Durán. Comenzamos. Así es, estos y otros temas estaremos abordando durante los próximos minutos. Le doy la bienvenida a Mario Durán, ministro de Gobernación. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Elida. Buenos días. Un placer estar con ustedes y un saludo a todas las personas que en este momento se están alistando ya ya salieron de sus casas a trabajar y nos están viendo por Facebook o por alguna red social. Y a los que están en la televisión, pues gracias por estar en sintonía de Canal 12. Y por supuesto que le dejamos la invitación para que participen. Si quieren hacer alguna consulta, algún comentario sobre la temática que abordaremos, déjenme sus comentarios a través de las redes sociales y con mucho gusto los comparto. Han pasado ya los primeros 5 meses, ministro, desde que usted tomó posesión. ¿Cuáles han sido las primeras acciones o las principales acciones que se están ejecutando con este gran objetivo que usted mencionaba sobre la reconstrucción del tejido social? Bueno, efectivamente, ya son 5 meses de trabajo en los diferentes ministerios, de un gobierno diferente, de un gobierno que está apostando por las personas, por el ser humano, que tiene al centro de cada una de sus acciones al ciudadano salvadoreño. Es interesante ver cómo la dinámica ha ido cambiando y cómo ahora se pueden ver resultados de manera más fácil, ¿no? O sea, se van viendo de poco, pero se van viendo y son cosas muy tangibles. Nosotros estamos apostando, por ejemplo, en el tema de seguridad y el tema de seguridad ya no escapa a ninguno de los salvadoreños que ha habido una disminución significativa, muy relevante, a través de todos estos meses del tema de los homicidios, por ejemplo. Hemos tenido meses históricos, meses que datan de años atrás, es decir, nosotros no teníamos estas cifras desde después de la firma de los acuerdos de paz. No habíamos visto números tan bajos, así el número de las extorsiones ha bajado también. Entonces todo esto es gracias al plan de control territorial. El presidente ha dividido este plan en diferentes fases. En su primera fase, el tema de la parte coercitiva, la Policía Nacional Civil, el Ejército trabajando en conjunto y hemos visto la eficacia del trabajo que ellos han realizado en el campo y cómo ellos a través de todo el país pues han mantenido este control, ¿verdad? Hemos tenido altas y bajas como en cualquier proceso, pero todo indica que estos números se van a mantener y van a seguir a la baja, ¿verdad? En meses históricos como lo habíamos apuntado antes. La fase 2 es una de las apuestas, es la segunda etapa y el presidente de la República determinó que se podía empezar a trabajar desde ya en esa fase, a pesar de que nosotros necesitamos un financiamiento de 91 millones para toda la fase 2, ¿verdad? Una solicitud que se ha hecho a la Asamblea Legislativa que al día de ahora no ha tenido eco. Y es triste porque nosotros hemos desfilado en la Asamblea Legislativa uno y otro ministro explicando cada detalle que para implementar la fase 2 del Plan Control Territorial y ante la eficacia y eficiencia que hemos mostrado en el territorio y cómo esto ha ayudado a bajar los índices de delincuencia, de homicidios, de extorsión, aún así los diputados de la Asamblea, algunos diputados de la Asamblea,
están renuentes a aprobar estos 91 millones. Ellos cuestionan que ¿por qué se está poniendo como justificación el tema más preventivo y que el dinero se estaría destinando a otras áreas y no necesariamente para la seguridad, tal cual se ha planteado, ministro? Sí, mira, Célida, bueno, y a todos los amigos que nos ven, esto a mí me causa un poco de pena porque cuando yo observo y escucho a los diputados hablar sobre este punto, es una contradicción, parece una doble moral, me explico. Nosotros a través de todas estas décadas, cada uno de los que nos están viendo han podido observar cuánta corrupción, cuánto robo ha habido de parte del Estado, en el Estado, por parte de algunos funcionarios de la vieja escuela, ¿verdad? Datan de millones, de decenas de millones de dólares. O sea, nosotros hubiéramos podido construir un país totalmente diferente si ese dinero nosotros lo hubiéramos invertido en seguridad, si lo hubiéramos invertido en educación, si lo hubiéramos invertido en salud. Bueno, toca que alguien responda por ello. Tarde o temprano nosotros vamos a hacer que la justicia llegue a todas estas áreas, pero cuando nosotros pedimos 91 millones, que es un número que a todas luces no es grande para todo el despilfarro que han podido hacer en años anteriores, y esto realmente es una inversión social, una inversión preventiva, como tú bien lo apuntabas, se ponen todos los moños. Entonces lo que nosotros queremos hacer ahora es invertir en la gente, invertir en las comunidades, invertir en todas aquellas personas que habían sido marginadas de las políticas públicas del gobierno. O sea, cuando nosotros vamos a estos sectores, nos encontramos que son ciudadanos totalmente olvidados. Pareciera que en El Salvador se hubiera dividido entre ciudadanos de primer nivel y ciudadanos de segundo nivel, y estas son las personas que viven en las comunidades. Y esto no es así. Este gobierno quiere trabajar para todos y para todas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, llegando nuevamente a las comunidades, allá donde el gobierno había desaparecido, allá donde no había seguridad, allá donde no había escuelas, allá donde no había acceso a salud, donde no tienen una casa comunal, donde no tienen una casa de la cultura, y generando condiciones nuevamente para hacerles ver que hay posibilidades y hay acciones que el gobierno está tomando para ellos. Hay mucho artista, hay mucho estudiante en estos sectores, son la mayoría. Y ellos quieren salir adelante, pero necesitan también de la ayuda de nosotros. No estamos pidiendo algo que fuese increíble, no te estoy diciendo, danos 1.000 millones del presupuesto de la nación, son 91 millones de dólares. Con 91 millones de dólares nosotros activaríamos las comunidades que han sido marginadas. Antes, los funcionarios se referían a estos sectores como marginales. Automáticamente, las personas que vivían en estos lugares eran marginados. Y así se les trataba, y así era la acción del gobierno y el Estado hacia estas personas. Nosotros vamos a incluir, no vamos a excluir, y entonces por eso es tan importante que los diputados aprueben. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Cuando nosotros decimos que estos 91 millones van a cambiar sustancialmente la forma en la que viven las personas en las comunidades y los índices de violencia y de delincuencia en El Salvador, estamos diciendo lo que es correcto. Y el salvadoreño va a ver el resultado de estos 91 millones. Ahora necesitamos que se apruebe. Ellos están señalando ya también cosas como es que quieren hacer política con ellos, quieren beneficiar. Incluso escuché a un diputado diciendo que queríamos beneficiar a las personas en las comunidades para tener réditos políticos. Es que vamos a beneficiar a las personas en las comunidades. Eso es un hecho. Pero no lo hacemos por réditos políticos, lo hacemos porque el país necesita que nosotros saquemos adelante a todos estos ciudadanos que han sido marginados de todas las políticas públicas. Entonces es importante que ya dejemos de ver todo, o por lo menos las personas que se encuentran en la Asamblea Legislativa y otros políticos que se encuentran pues dirigiendo los diferentes partidos, que vean ya a El Salvador como una tarea propia, ¿verdad? Que para eso han sido elegidos muchos de ellos, para sacar adelante El Salvador. Para eso necesitamos trabajar en conjunto y es lo que nosotros estamos buscando. Por eso nuestros acercamientos también en la Asamblea Legislativa. Nosotros ayer tuvimos una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa donde tocamos varios puntos y estamos hablando también sobre estos temas, la importancia de buscar la aprobación de estos 91 millones de dólares, lo cual para nosotros es fundamental. Ahora, de momento no es una realidad, esos no, 91 no es una millones, realidad. porque todavía se mantiene en discusión este tema, como usted dice, se ha planteado ya en reiteradas ocasiones en la Asamblea Legislativa. Y nos todavía han cuestionado a nosotros como ministros en reiteradas ocasiones. Exactamente, ¿Sabes? El tiempo que y yo sé nosotros que han invertimos, llegado también a dar explicaciones, muchas veces, tratando de pues hacer entender a todos los diputados en qué se va a utilizar esos fondos. Pero de momento, entonces, ¿cómo se está trabajando? ¿Cuáles son las acciones que se pueden impulsar sin contar con esos 91 millones? Bueno, cuando nosotros llegamos
al gobierno hace 5 meses, tuvimos que estudiar exactamente cómo nos encontramos con el diferente presupuesto. Muchos de nosotros como ministerios, en el caso de Gobernación, incluso teníamos un déficit de $500,000. Tuvimos que iniciar a trabajar en diferentes áreas a ver cómo se podía generar ahorro, cómo podríamos ser un poco más innovadores con los pocos recursos que nosotros teníamos, y de esa manera nos fuimos ajustando, y eso nos ha servido para ir sosteniendo este proyecto de la segunda fase. O sea, es innovación, es ahorro, es la forma diferente de hacer política, es al funcionario puesto en el territorio, de la mano de las personas, viendo exactamente cuáles son sus necesidades y resolviendo esas necesidades puntuales, porque muchas veces en los gobiernos anteriores lo que se hacía era enviabas un grupo de técnicos a ver alguna denuncia en específico, miraban el problema, decían, ellos tienen un problema de tal cosa, entonces empezaban a escribir muchos reportes acerca del tema y llegaba el ministro 3-4 meses después. Nosotros vamos al lugar, constatamos el problema, verificamos que alrededor de ese problema cuántos problemas más existen y empezamos a ver cómo vamos a resolver cada uno de ellos en escala. Entonces, esa es la forma diferente de hacer política. Cuando tienes un funcionario, un ministro, que llega al territorio, que convive con la comunidad, que sabe de sus problemas, que escucha a cada uno de sus líderes, entonces tienes mejores resultados, porque así enfocamos mejor los recursos que tenemos, los pocos recursos que tenemos, y podemos ser innovadores, porque también las personas se suman a este esfuerzo. El acompañamiento de la ciudadanía es sumamente importante para ir resolviendo también los problemas que nos encontramos en cada uno de estos espacios. Pero es la única manera que nosotros hemos encontrado también, y creo que es la manera correcta, estar cercano a las personas. Esto no era una realidad antes. Han sido muchísimas ocasiones en las que yo, por ejemplo, he llegado a las comunidades y nos han dicho, aquí jamás habíamos visto un ministro. Y eso es una realidad. O sea, el país estaba separado. O sea, yo creo que las comunidades conocían obviamente las alcaldías como la parte política más cercana, digamos, como el funcionario más cercano. Pero para ellos el gobierno de El Salvador era una cuestión muy distante, muy lejana, muy del Olimpo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces ahora nosotros estamos cercanos a la población y queremos estar con ellos trabajando de la mano. Obviamente es un esfuerzo que requiere más horas de trabajo, por eso es que nosotros pues consideramos que estamos 24/7 para la población. Y se requiere recursos también. Recursos de ¿Cómo los está la cuales situación financiera del ministerio en este momento? Porque recuerdo que usted en algún momento también mencionó que no se iba a contratar a los gobernadores, por ejemplo, y que con eso se estaban ahorrando cierta cantidad de dinero que les iba a servir para solventar otros problemas. Efectivamente, nosotros hemos tenido un ahorro, no ha habido un nombramiento, un gobernador cobra $2.500, un vice un poco más de $1.000, entonces cuando lo multiplicas por 14 pues encuentras un ahorro sustancial, y de esa manera también hemos podido solventar situaciones del déficit que encontramos al llegar al Ministerio de Gobernación. Ahora, el nombramiento pues se hará en su momento y eso no hay ninguna duda. Al día de ahora nosotros hemos podido trabajar con normalidad, de hecho, en cada uno de los departamentos sin el nombramiento del gobernador, lo cual pues también habla un poco de los nuevos tiempos. Pues los gobernadores datan de una ley de más de 100 años, ¿no? En la que no había una comunicación fluida entre un departamento y otro, y para viajar, por ejemplo, a la Unión te tardabas 3 días, ¿no? Es una cosa totalmente diferente. Ahora nosotros, a través de las redes sociales, un correo electrónico, una llamada por teléfono, podemos coordinar perfectamente los 14 departamentos en una situación que apremia hacerlo. O sea, que existe la posibilidad que ni siquiera se nombren los gobernadores, bueno, eso si no se requiere. La necesidad de han tenido 5 meses sin gobernadores. Sí, es decir, nosotros hemos trabajado de manera eficiente y de manera normal sin el nombramiento de los mismos. Ahora, si se nombran, viene un apoyo que es extra, y se les va a sacar el lucro que se merece, ¿verdad? Porque antes la función de gobernadora o de gobernador no era bien utilizada. Creo que se hacía mucha politiquería alrededor de esta imagen, y lo que nosotros necesitamos es un gobernador técnico que trabaje en el departamento de manera eficiente y que esté para la ciudadanía 24/7. O sea, ahora lo que importa es que el funcionario sea distinto, para que sume, para que tenga un plus y para que apoye verdaderamente las transformaciones de El Salvador. A mí me gustaría que nos explique cómo funcionan estos cubos, este proyecto que se ha ideado especialmente para jóvenes
en comunidades donde han vivido en riesgo durante muchos años. ¿Cuántos cubos se han implementado hasta el momento? Bueno, yo te comento rápido. Fíjate que este cubo, los cubos, vienen datan desde la alcaldía de San Salvador, cuando el alcalde era, cuando el presidente era alcalde de San Salvador, su servidor era concejal también de la alcaldía de San Salvador, un concejal del presidente. Y nosotros trabajábamos en este proyecto porque vimos la necesidad justamente de elaborar infraestructura de primer nivel adentro de las comunidades. Incluso hay una experiencia de Nuevo Cuscatlán, que fue como la aparición del primer cubo que se hizo en el Parque Central de Nuevo Cuscatlán, y de ahí en San Salvador se implementó en la Iberia y se trató de implementar en la IU. Eran dos de las acciones que se iban a tomar, dos promesas. Nosotros iniciamos con el de Liberia, que es una comunidad que había estado estigmatizada por mucho tiempo, pero cuando nosotros nos acercamos a ella encontramos artistas, encontramos profesionales, estudiantes, una cantidad de personas que daban y aportaban mucho a la sociedad y que querían impulsar a su comunidad y a sus jóvenes a otro nivel, ¿no? Y que tuvieran las mismas oportunidades que ellos tuvieron o que pudieran superarse. Entonces encontramos mucha receptividad de los padres de familia de la Iberia. Entonces es una comunidad bastante grande. Cuando nosotros llegamos encontramos un espacio y empezamos a desarrollar el programa del cubo. Un cubo que ahora tenía otras dimensiones, ¿verdad? Un puesto en San Salvador, puesto en la comunidad de Iberia. Y bueno, le metimos biblioteca virtual, área de recreación, área para talleres, área para juegos. Y antes, por ejemplo, cuando nosotros recibíamos una carta, una petición, por ejemplo, de los jóvenes de la Iberia, era: mire, en la alcaldía de San Salvador, por favor, regálenos unas láminas o regálenos una canasta básica. Ahora, la última vez que nosotros llegamos, estaban pidiendo un polideportivo con piscina olímpica porque tienen atletas, porque tienen nadadores en la zona, y ellos dicen, aquí van a poder desarrollarse y van a poder competir en olimpiadas. Entonces es una cuestión, una visión, y cambia. Eso es lo que nosotros buscamos, ese cambiar la dinámica y cambiar la mentalidad de las personas, donde nosotros llevamos este proyecto. El cubo da esa oportunidad porque es un lugar para que tú te puedas recrear, pero también para que puedas estudiar. Entonces combina todo. Hay muchos sectores, muchas comunidades, todas las comunidades del país, que no tienen ese acceso. Entonces estás hablando de una inversión millonaria, pero de alta calidad. No como antes se pensaba que lo que hacía el gobierno, lo que hace el Estado, tiene que ser de baja calidad porque es para todos. Entonces ahora cambia. Ahora tiene que ser de alta calidad porque es para los ciudadanos. Y esa es la mentalidad de este gobierno. Como te digo, data de la alcaldía de San Salvador. Nosotros construimos la Iberia, quedamos pendientes con la IBU, la vamos a construir ahora en el gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Por qué quedó pendiente en ese momento? Porque los votos del Consejo, en aquel entonces, del FMLN y Arena, no quisieron dárnoslo para poder adquirir todo lo que era necesario para construir. ¿En la municipalidad? En la municipalidad para adquirir. O sea que como que la historia no cambia mucho, ¿verdad? Porque ahora también son los mismos que se oponen en la Asamblea Legislativa para que no se otorguen los 91 millones y no pueda arrancar el proyecto de los cubos. Ahora, los cubos cambian dinámicas totalmente, y así como lo hace el deporte y así como lo hace la cultura, todo tiene que ser transversal, ¿verdad? Es decir, para construir un cubo se necesitan, sí, obligatoriamente los 91 millones. Así es. ¿No se tiene pensado utilizar otro presupuesto dentro de otro proyecto? Nosotros tenemos asignado 11 millones de dólares que vamos a empezar a invertir en los proyectos de los cubos, pero nosotros quisiéramos que en verdad todas las comunidades tuvieran esta opción, ¿no? ¿Cuántos han proyectado? Mira, el presidente habló de 60 cubos a nivel nacional. A nivel nacional, así es. Entonces, hay una gran oportunidad para transformar el país en ese sentido, porque cuando tú llegas a una comunidad, ¿qué te encuentras? Y esto es para las personas que no han tenido la opción de entrar a alguna comunidad. Calles muy estrechas, casa con casa, puerta con puerta. Cuando tú caminas por ahí te das cuenta que no hay iluminación, que las calles son de tierra, que recorren las aguas negras alrededor de las calles vecinales, que los niños juegan en estas calles, que juegan con pelotas de plástico, sí, de esas de la tiendita, ¿no? Que hay mucha pobreza, que hay desempleo. Entonces, cuando tú ves toda esta realidad, entiendes que ellos tienen y merecen lo mejor y que nosotros podemos otorgar. Entonces, hemos llegado primero a hacer el diagnóstico
pero no un diagnóstico burocrático, no aquello de que tú empiezas a determinar los problemas, sino que tú puedes observarlo y a lo que está a los ojos, pues ¿para qué? Entonces, si necesitan agua, vamos con agua. Si necesitan calle, vamos con calle. Si necesitan iluminación, trabajamos en un proyecto de iluminación. Y eso es lo que nos ha caracterizado. Por eso es que vamos los diferentes ministros de las diferentes carteras, a trabajar en la zona. Hemos resuelto muchos de los problemas, comunidades que a veces tenían 60 años, sin mentirte, 60 años sin agua, desde que se habían hecho sus asentamientos en el conflicto armado y empezaron a crecer, no habían tenido la oportunidad de tener agua potable. Nosotros hemos llegado en una ocasión y en esa misma ocasión llegábamos las tuberías para meterles el agua. Entonces, proyectos que de verdad van cambiando la dinámica. Y eso solventa situaciones, porque cuando tú creces desde pequeño viendo a tu abuela y a tu mamá recorriendo de grandes distancias, trayendo en un cántaro agua, que pierde toda la mañana, en vez de estar contigo, pudiéndote ayudar a hacer las tareas o trabajando en otra dinámica, y ves esa situación, tú creces con esa situación de ¿qué hizo el gobierno por mí? Esta sociedad no me ha ayudado, no he podido incorporarme. Entonces, eso es lo que se cambia ese espíritu. Nosotros vamos a seguir trabajando en función de la gente y cada una de nuestras acciones van a ir precisamente para ellos. Ahora, el trabajo tiene que ser en conjunto y esa es otra de las dinámicas que ha cambiado en este gobierno. 5 meses de un trabajo integral, de un trabajo también en conjunto, de equipo, entre todas las carteras de Estado. Nosotros podíamos ver antes, por ejemplo, al ministro de Obras Públicas trabajando en sus proyectos, pero alejado de las otras carteras, como que si ese fuera un feudo, ¿no? O al de seguridad, o al de vivienda, etcétera, ¿no? Entonces ahora nosotros conjuntamos esfuerzos, trabajamos en equipo y podemos ir solventando de manera más eficiente cada uno de nuestros trabajos. ¿En qué consiste la alianza que establecieron con los Scouts? Eso es muy interesante. Nosotros, este año nosotros otorgamos $100,000 a los Scouts, $100,000 realmente para la asociación más grande de jóvenes en el país. No es muy significativo, pero realmente es una ayuda que ellos nunca habían tenido y ha solventado pues bastantes necesidades de ellos. Ellos se comprometieron a integrar más jóvenes, pero jóvenes de las comunidades que estaban priorizadas para sumarlos a los Scouts y de esa manera empezar a generar dinámica positiva adentro de cada uno de estos sectores. Ellos lo han hecho, se han incorporado y han ido sumando jóvenes que podrían haber estado en riesgo en sus comunidades y ahora pues son Scouts y participan de muchas dinámicas y mucho trabajo adentro de las comunidades. Y ese es un esfuerzo que se está haciendo y que a nosotros nos resulta pues bastante bueno porque se suman a la fase 2 desde la ciudadanía, de los Scouts, y así hay otras asociaciones y otras fundaciones que se quieren sumar a este esfuerzo y que nosotros estamos trabajando con ellos para ver cómo podemos ayudar para este próximo año. Hubo promesas importantes en la zona del Mozote, en la zona oriental del país, pero vamos a abordarlo cuando regresemos de la pausa. Tengo que hacer un corte, regresamos en instantes. Esta mañana me acompaña Mario Durán, ministro de Gobernación, y mientras estábamos conversando acá de una gran necesidad que se tiene todavía de recursos para implementar ciertos proyectos, pues el presidente de la República, Nayib Bukele, está en Japón precisamente buscando cooperación. Tenemos un tuit que ha publicado en los últimos minutos y nos comparte imágenes de Tokio, donde las calles pues están cubiertas de banderas de Japón y El Salvador. Es la recepción que le están dando en este momento. Y bueno, nosotros aquí a la expectativa de qué es lo que se puede conseguir en Japón, porque sí se ha hablado pues de apoyo, obviamente apoyo económico, ¿verdad? Se requiere cooperación para llevar a cabo diferentes proyectos que todavía se mantienen sobre la mesa. Sí, bueno, Japón es un cooperante importante para El Salvador, siempre ha estado solidario con este pueblo y realmente nosotros tenemos muchas cosas en común en el sentido, por ejemplo, de la vulnerabilidad hacia los desastres. Ahora, Japón lo supera porque uno solo es vulnerable cuando uno se encuentra preparado para este tipo de emergencias, ¿no? Entonces, El Salvador tiene que superar esa vulnerabilidad llegando a estándares diferentes. Japón siempre nos ha estado cooperando, en lo específico en el Ministerio de Gobernación siempre estaba de la mano con Protección Civil y bomberos y son pues cooperantes a los que nosotros les tenemos mucho cariño, pues siempre han sido muy, muy solidarios. Ahora el presidente se encuentra en Japón trabajando precisamente con el gobierno de Japón para traer más cooperación, una cooperación que él va a estar dando a conocer en su momento. Estoy seguro que sus gestiones van a tener fruto. Es un
presidente que hace la diferencia realmente en cada una de sus visitas al exterior, pues ha traído buenas noticias y esta vez no va a ser la excepción. Estábamos comentando incluso antes de entrar al programa lo que el pueblo de Japón podría pensar sobre nosotros. Bueno, yo creo que es un pueblo que de poco va a empezar a conocer más a El Salvador y obviamente a través de un presidente que ha sido tan conocido a nivel internacional. Después de su aparición en la ONU, pues el presidente ya es un referente a nivel mundial y para nosotros es bastante importante que esto sea así porque los pueblos del mundo ponen sus ojos a El Salvador, cosa que antes no existía. Nosotros teníamos un presidente anteriormente, bueno, que estaba a la par de Obama y se quedaba dormido, literalmente, pues ustedes pueden buscar en YouTube eso, y ahora tenemos un presidente dinámico que va al encuentro de los grandes funcionarios de este mundo y habla con ellos de tú a tú y les pide en función de su pueblo, ¿verdad? Y sobre todo, lo que nosotros queremos aquí en El Salvador es inversión y trabajo, y eso es lo que andamos buscando alrededor del mundo, precisamente. Hubo promesas importantes para las personas que viven en la zona del Mozote. Sí. Estoy hablando de la zona oriental de nuestro país y, bueno, parte del recorrido de la Ruta de la Paz. ¿Qué se está haciendo en ese lugar? Bueno, como nosotros sabemos, el Mozote es una zona en la que hace mucho tiempo hubo un crimen de lesa humanidad y el Estado está comprometido para restaurar a sus víctimas, ¿no? Y nosotros, pues, como Ministerio de Gobernación, estamos en función de ello. Hay una fuerte inversión para este año. Muy puntualmente te lo comento, en el casco urbano nosotros vamos a construir una plaza de artesanías, que es uno de los compromisos adquiridos. Es una infraestructura que va a realizar el Ministerio de Gobernación. También vamos a seguir en la identificación de las víctimas, porque no todas están descubiertas y eso es parte del trabajo que nosotros vamos a hacer. Además, muchos tuvieron que huir del lugar, ya ni viven en el Mozote. Sí, y vamos a hacerlo y vamos a indemnizarlas como corresponde, porque ese es parte también del trabajo que nosotros estamos realizando. Y bueno, también lo que ha anunciado el presidente, el acceso a los archivos militares, cosas que antes no se había permitido, cosas que hoy en el Mozote nosotros podemos decir, bueno, está cambiando la dinámica. Por ejemplo, llegamos hace apenas, te comento, tres meses y medio tal vez. Llegamos con el ministro de Obras Públicas, con la ministra de Vivienda, la ministra de Cultura, y en este punto nosotros ya construimos calles que se les habían prometido a través de los últimos 10 años y nunca se les había construido. Metimos máquinas inmediatamente al día siguiente que nosotros llegamos para poder empezar a generarles también condiciones a ellos, ¿no? Un poco también de que habían perdido la confianza en los gobiernos, ¿verdad? Porque se les había prometido y nunca se les había pues hecho absolutamente nada. Ahora nosotros entramos con ese esfuerzo. Está ya en trabajo también la ejecución de un proyecto de agua potable, que es una deuda histórica. Ya están viendo cómo generar condiciones en Anda, cosas que no se había hecho antes. El trabajo ahí es importante porque ellos tienen que tener acceso al agua potable, así como cada uno de los salvadoreños, y se va a seguir caminando en función de eso. Lo que pretende el presidente es hacer del Mozote una ciudad modelo, y nosotros vamos a trabajar en toda esta administración en los próximos 5 años para que esto sea de esa manera. ¿Qué ha pasado con las familias que se vieron afectadas en la residencial Santa Lucía? Con esa mega cárcava que se formó, hay casas que prácticamente están inhabitables en esa zona. ¿Cuál es la respuesta que se les da y quién debería responder en realidad? Porque mucho se cuestionó, sí. Bueno, en el momento que se construyeron las viviendas, tuvo que haber algún seguro, tuvo que haber una inspección, tuvo que haber análisis de suelo. ¿Quién debería responder por esa situación? Y bueno, ¿cómo se está abordando esta temática? Porque ya las familias están afectadas. Mira, se está generando una investigación alrededor de cada uno de estos detalles que tú estás mencionando. Es importante que los responsables salgan a la luz. Ahí hubo una mala construcción, un mal diseño. Se habla de que fue construido sobre un botadero que fue rellenado. Es tierra blanca, no reúne condiciones de compactación. Hay un tema técnico ahí que a todas luces es deficiente y no se entiende cómo una alcaldía dio los permisos, una constructora realizó el proyecto en ese lugar, cómo construyeron sin los permisos de medio ambiente. O sea, hay un tema que hay que ir escarbando punto por punto para saber quiénes son los funcionarios involucrados y quiénes también fueron los privados que insistieron en esa construcción, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacerlo con detalle. Ahora bien, no vamos a esperar a tener esas resoluciones para empezar a solventar las necesidades de la cárcava en la Santa Lucía. Yo te voy a decir,
Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Gobernación, a la semana ya teníamos el informe de la Cárcava de la Santa Lucía. Por cierto, eres el nuevo director de Protección Civil quien me hace llegar en su momento este documento. Empezamos a hacer el análisis de ello y convocamos al Consejo Nacional de Protección Civil, que lo presido como presidente, ¿verdad? Y lo proponemos, una inversión de 3.2 millones. Eso te estoy hablando hace 5 meses. Cuando nosotros tenemos esto en la mano, lo proponemos en el Consejo y todos los ministros votan por la ejecución del proyecto, por 3.5 millones de dólares para la construcción de obras de mitigación para la Cárcava de Santa Lucía. En ese punto no había llovido todavía. Se saca licitación, gana una empresa constructora, todavía ahí hubo un recurso de revisión de otra empresa, se solventa, pero en ese proceso caen las primeras lluvias. Las primeras lluvias que hicieron los estragos ahí estaba viviendo. Y empieza a minar la Cárcava de otra forma, ¿verdad? Y empiezan a caminar 10 metros, 15 metros y ahora todo esto que hemos visto. La Cárcava creció alrededor de los últimos 15 años. Jamás se le invirtió. Cuando se le invirtió $1 millón y se hizo una especie de relleno con la misma tierra que no sirve, que es la tierra blanca. A todas luces era un proyecto que iba a fracasar. Entonces también ese proyecto está en investigación. Cuando tienes una Cárcava que crece por 15 años y no le tomas atención y te das cuenta de que va a destruir toda una comunidad y eso no sabes hasta cuánto puede caminar, pues yo veo eso y me imagino las colinas, ¿entiendes? Es decir, por eso la preocupación y por eso fue mi inversión inmediata. ¿Qué hizo diferente o qué hacía diferente que nosotros aprobáramos el proyecto en nuestro primer mes de gestión a que lo hubieran aprobado el ministro anterior 6 meses antes o un año antes? No había ninguna diferencia. Es decir, yo estoy trabajando hoy por hoy con el presupuesto del gobierno anterior, o sea, con lo poco que nos dejó y con las deficiencias que nos dejó, ¿verdad? Con ese déficit que te había mencionado en un principio, y aún así nosotros priorizamos y supimos que teníamos que ir por esa Cárcava porque allí iba a pasar algo y no nos equivocamos, pasó. Lamentablemente, si nosotros hubiéramos estado ahí hace 5 años, lo hubiéramos resuelto nosotros, ¿verdad? Pero no fue así. El funcionario anterior no tomó las cartas en el asunto, nosotros sí, y lo hicimos rápido. Ahora, lamentablemente pasó lo que pasó y ahora hay que empezar a hacer un proyecto diferente para obras de mitigación y nosotros ya estamos trabajando en ello. Van a aumentarse los gastos. Pero están aprobados ya ese presupuesto. No, es que 3.5 millones están aprobados antes de que lo que hoy la gente conoce como la Cárcava de Santa Lucía sucediera. ¿Se puede comenzar a trabajar con eso? Con eso ya se empezó a trabajar. Entonces, es más, nosotros hemos hecho varias obras de mitigación, pero pequeñas, ¿verdad? Que en la zona de la Cárcava de Santa Lucía. Hay personas que ya no han podido regresar a su casa. Nosotros como Dirección de Protección Civil hemos desalojado a las personas que viven en esa zona porque sus vidas están en riesgo. He hablado personalmente con muchas de ellas y les he explicado que no vale la pena arriesgar sus vidas, que en este momento nosotros vamos a crear condiciones, es decir, ya el Ministerio ¿Y dónde están viviendo? El Ministerio de Gobernación entrega a 146 familias un monto de $300 mensuales a partir desde el mes pasado para que ellos solventen temas de alquiler. Entonces, este es una contribución que hace el Ministerio de Gobernación y que va a estar haciendo alrededor del tiempo que duren las obras de mitigación en la Cárcava de Santa Lucía, si es que pueden retornar a sus casas o vamos a buscar otras medidas también para solventar sus necesidades de vivienda. Pero nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ya hoy por hoy ellos están recibiendo estos $300, que es una ayuda importante, que es una ayuda que puede solventar muchas de sus necesidades, que incluso equipara lo que podría ser un alquiler en la zona, un poco más incluso, y de esa manera pues ellos pueden buscar lugares que queden accesibles para ellos. También de parte del Ministerio de Vivienda se les dio algunas otras opciones, como darles casas de las que ellos tienen para que puedan vivir, lo que algunas son en otras zonas, entonces ellos decidieron por otras opciones, ¿no? Pero el trabajo se ha ido dando de esa manera. Ahora, como todo es un proyecto y un trabajo técnico, nosotros estamos verificando cómo vamos a empezar a entrarle también a la Cárcava de Santa Lucía, pero seguramente los costos ya se hayan aumentado. O sea, va a implicar ahora un gasto muchísimo más grande. Cabe resaltar, Célida, que este proyecto, esta Cárcava, hace 10 años nos hubiera costado $1 millón. Como mucho, pero $1 millón para dejarla, o sea, hubiéramos construido canchas ahí, pues, hubiéramos hecho una bóveda, no sé, hubieran habido una cantidad de opciones. Hoy por hoy
esta carga puede llegar a costar 4 o 5 millones de dólares fácilmente. ¿Por qué? Por la negligencia, por la falta de humanismo de parte de los funcionarios que antes ocuparon estos puestos y que no pudieron ver en esto el desastre que se avecinaba. ¿Cuál es la situación actual de los veteranos de guerra? ¿Se han logrado solventar sus peticiones? Yo sé que recientemente incluso llegaron hasta el ministerio a hacer una serie de solicitudes. Bueno, nosotros hemos trabajado desde el principio con veteranos de guerra. El instituto se encuentra aún en el Ministerio de Gobernación. Ellos tienen una ley diferente. Ellos en su momento van a desprenderse, por llamarlo de alguna manera, del Ministerio de Gobernación. Es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros en este momento estamos solventando sus necesidades a través de la administración del Ministerio de Gobernación. Prestamos nuestra cooperación con ellos. Pero sí, efectivamente, de hecho yo encontré el instituto con 68,000 veteranos inscritos, hemos ampliado el número de veteranos a 77,000, un poco más, y reciben hoy por hoy las indemnizaciones en el momento exacto. Antes habían retrasos, cosas que pues todos sabemos que una mora que caiga siempre nos desajusta, entonces nosotros nos hemos comprometido para siempre ser puntuales con el pago de la indemnización. El pago estaba en $50, ahora nosotros, de hecho una primicia, nosotros el día de ahora se va a ver en la Asamblea Legislativa el aumento prometido por el presidente de la República, que pasa de $50 a $100 la indemnización, va a estar en la plenaria. Esperaría yo que todos los diputados, las de diferentes fracciones, den su voto para aumentar la pensión de $50 a $100, como el presidente lo ha buscado, ¿verdad? Ellos, muchos de ellos han querido usar la bandera de veteranos y excombatientes como propia y decir que nosotros no estamos trabajando para ellos. Bueno, hoy es el día en que ellos pueden mostrar su compromiso con los veteranos y excombatientes y duplicar la pensión que hoy por hoy se les otorga. Está en manos de la Asamblea Legislativa legislar a favor de los veteranos y excombatientes de la Fuerza Armada. Ahora bien, ¿qué hemos hecho diferente? Hemos ampliado el rango, ya no hemos excluido y marginado a personas que habían estado en el conflicto, pero por intereses políticos habían sido excluidos, a 77,000. Hemos entregado becas a 3,900 hijos de veteranos y excombatientes. No se había entregado ninguna beca antes de esta administración. Estoy hablando de los últimos 5 meses. ¿Cómo funciona este proyecto de las becas? ¿Son becas de estudio? Son becas de estudio y son becas universitarias, nosotros pagamos la beca completa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Tiene el compromiso, el requisito ser hijo de un veterano excombatiente y nosotros tenemos 3,900 becados ya y vamos a seguir ampliándolo. Ahora, antes no había habido, no teníamos becados y ahora los tenemos y los estamos solventando esto, ¿verdad? También no se habían hecho inversiones en vivienda, nosotros hemos trasladado a la cartera de Michelle Sol $2,700,000 ya para beneficiar en tema de vivienda a veteranos y excombatientes. Tampoco había existido este beneficio. El Ministerio de Gobernación ha trasladado este dinero para que se haga de manera eficiente también su distribución y de esa manera vamos a también seguir trabajando para seguir ampliando el beneficio de vivienda para veteranos y excombatientes. O sea, todos esos esfuerzos no se habían dado antes. La administración es más fluida y hemos tenido una atención totalmente diferente a los veteranos, tampoco jamás les hemos cerrado la puerta, si mantenemos una mesa de trabajo permanente, toda la fuerza de los veteranos y combatientes se encuentra representado. Cuando tú me hablas, por ejemplo, de las manifestaciones que han habido, para ponerlo en perspectiva, nosotros atendemos a más de 77,000 veteranos y cuando tú ves las manifestaciones son grupos de 50, 20, 30 personas y dirigidas en específico por funcionarios, exfuncionarios del FMLN que tienen algunos intereses en que haya desestabilidad, ¿verdad? Pero lo que provocan pues simplemente es que la ciudadanía se dé cuenta de que no tienen más que intereses personales, ¿no? Una cuestión que ya debería de ser cosa del pasado, deberíamos de estar trabajando todos en conjunto para sacar adelante cada uno de estos temas. El Ministerio de Gobernación está comprometido con los veteranos y combatientes, con sus hijos y con aumentar sus beneficios y ese es el trabajo que hemos ido presentando desde el principio porque hemos empezado a administrar de una manera distinta las cosas, es decir, hemos beneficios que antes no se veían como vivienda, como becas, como la ampliación de personas inscritas en las listas de veteranos y combatientes, todo esto en apenas 5 meses y hoy por hoy podemos duplicar esa pensión si los diputados ponen cartas
Ministro, ¿qué opinión le merece la demanda por calumnia que ha interpuesto el presidente de Arena, Gustavo López, ante el presidente de la República? Mira, yo creo que el presidente de Arena no es precisamente un líder, esa es una opinión. Yo creo que para lo que él fue llamado, que es dirigir Arena, pues creo que le queda un poco grande, ¿verdad? Sabemos, yo lo que sé de él es que fue un candidato a la presidencia por parte de Arena, que estuvo, no sé, o sea, me imagino, no me recuerdo ni cuánto sacó de la aprobación de esa competición, pero estuvo Carlos Callejas por encima, después Simán y por último él. Después insistió y se incorporó a una interna para dirigir el partido. En esta ocasión no tenía ninguna competencia. Quedó con uno de los tal vez más bajos números que han tenido Arena en elecciones internas en todos los tiempos. Y ahora él se encuentra más preocupado por exhibirse en los medios de comunicación, el tema por ejemplo, de estas demandas, que en trabajar para su partido y trabajar para el país. Si fuese mi caso, como presidente de un partido político, estuviera más interesado en estarme reuniendo con los líderes de las diferentes fuerzas políticas, de los diferentes funcionarios, para ver en qué podemos sumarnos para crear condiciones para que este país mejore. Y eso debería ser el llamado de cada uno de estos líderes políticos. Pero si él está más interesado en pasar en los tribunales, con temas de demandas, abogados, etcétera, y desde ahí él piensa que va a dirigir Arena y que va a contribuir al país, bueno, entonces es su tema, ¿verdad? Porque yo lo que entiendo es que hoy por hoy está demandando por millones de dólares al presidente de la República y que entonces sus intereses van a estar enfocados en estar en el tribunal para ganar su caso, pero no para sumar al esfuerzo de transformar El Salvador, allá él, ¿verdad? Y Arena sabrá lo que hace con él. Además, no es mi partido político y poco me interesa hacia dónde vayan, porque para mí ya son cosas del pasado, pero... Ahora, usted sí forma parte de un instituto político naciente que obviamente se estará preparando para el próximo proceso electoral. Desde esa posición, ¿cómo observa la situación que está ocurriendo al interior de Arena, el principal partido de derecha, esta separación de algunos de los diputados por tener opiniones diferentes? Bueno, si me lo pregunta como miembro de partido, yo realmente veo hacia estos partidos y para mí yo veo cadáveres políticos, es decir, para mí son políticos del siglo pasado, es decir, datan sus acciones, su forma de trabajar en el territorio, sus decisiones, no comparto en lo más mínimo todo lo que hacen. Creo que El Salvador está cansado, de hecho, de ellos, por eso es que con Nuevas Ideas se rompió, ¿verdad?, el bipartidismo, y ahora estamos en función de algo más. Nosotros desde las carteras que dirigimos ahora como funcionarios, pues estamos comprometidos con la población salvadoreña, pero el pueblo también se da cuenta de que la opción política es esta, ¿no? Y ve en Arena y en el FMLN partidos divididos, fraccionados, con intereses muy personales. Tú, por ejemplo, ves a las internas. ¿Y eso es algo positivo para las nuevas propuestas partidarias? Pues yo creería que corresponde a los jóvenes de cada uno de estos partidos asumir de cara al futuro y de cara a un compromiso con la población salvadoreña, liderazgo, ¿verdad? Pero muchos de ellos creo que tienen temor, creo que han quedado atrapados también en el pasado. Creo que se han dejado manipular por estas personas, por estos políticos que datan del siglo pasado, como te decía. Tú, por ejemplo, ves fácilmente en el FMLN a la población salvadoreña se le puede hacer una pregunta: ¿quién dirige el FMLN? Y no sé, muchos de ellos podrían decirte Óscar Ortiz, pero quien quita que te dicen Medardo también, ¿verdad? O sea, ahí no se sabe quién manda, quién dirige, quién está al frente, quién propone, quién no propone, quién choca con quién. Y eso lo mismo lo encuentras en en Arena, es decir, tienes un liderazgo pobre, que está interesado más en estar en los tribunales, que no ve por a dónde generar un solo consenso. Son cosas que han sucedido a través de estos últimos meses, y creo que es un reajuste que lo que va a suceder es que va a terminar con ambos partidos. En un futuro nosotros no creo que tengamos mucho Arena y FMLN, realmente es algo que es una opinión personal, ¿verdad? Ahora bien, el tiempo lo dirá. Igual no creo que como estén trabajando en este momento pinte para bien.
A mí lo que me entristece es que ellos deberían de estar enfocados, lo poco que queda de ellos debería estar enfocados en servir a la población salvadoreña, en sumarse a esfuerzos, en sumarse a proyectos importantes, en estar en función de la ciudadanía. Entonces, ¿y cómo se hace esto? Bueno, sumándose a esfuerzos, por ejemplo, de los 91 millones de dólares, de los que habíamos hablado, para reactivar las comunidades, ver cómo podemos hacer una ley de agua para el pueblo salvadoreño, que sea integral y que sea de beneficio para todos, que resolver el tema de pensiones, o sea, cosas que realmente sirvan a nuestro El Salvador, pero ellos están más interesados en ver quién se queda con la cuota pequeña de poder al interno de su partido, cuota que al final es insignificante. Es decir, el presidente mismo ya ha desconocido la autoridad del presidente de Arena y ha dicho, pues con él no tengo nada que discutir porque no es representativo de esta institución. Ministro, recientemente fue muy cuestionado también un supuesto video donde aparecería el diputado Norman Quijano reunido con pandilleros. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación que se dio? Bueno, poco nada se ha dicho últimamente de ese tema y habría que ver en cómo siguen las investigaciones de la Fiscalía. Entiendo que se inició un proceso de investigación y veremos en qué se determina. Lo que sí creo es que hay que investigarlo, que hay que aclarar la situación y que Norman Quijano ha sido muy contradictorio en cada una de sus exposiciones a los medios de comunicación al referente de este tema, porque al principio se decía que no, después aparecen los videos, se reafirma de que hay videos y él aparece con una aclaración distinta. Entonces ya ahí empezamos a ver una línea en el tiempo en el cual este personaje ha cambiado de opinión una y otra vez. Se lo consulto también, ministro, porque yo sé que usted está trabajando directamente con el restablecimiento del tejido social. ¿Es válido para usted, desde algún punto de vista, algún acercamiento, una reunión con pandilleros, siempre dentro de este trabajo que se está haciendo por restablecer el tejido social? No, creo que las leyes son claras, ¿verdad? Y nosotros tenemos que trabajar dentro del marco de la ley, así que el esfuerzo tiene que ir encaminado con los líderes positivos de las comunidades, que hay lo suficientes como para sacar adelante estas zonas. Ministro, ¿usted ya presentó su declaración de patrimonio a probidad? Hace meses. ¿Sí? Hace meses ya, sí. Bueno. Fíjese que por acá tengo alguna participación de la ciudadanía, ya que yo comentaba que, bueno, las redes sociales también estamos disponibles, están abiertas para que puedan hacer sus consultas y que con mucho gusto lo vamos a hacer público. Me dicen por acá que le consulte por qué a bomberos se le prometió varias cosas y todavía no se les ha cumplido. Por ejemplo, un aumento que desde hace 20 años no han tenido. Bueno, el cuerpo de bomberos. Habría que ver quién escribe el tuit, ¿no? Pero 20 años, como tú dices. Jorge Quijano se llama. Hace 20 años no se les ha cumplido un aumento. Entonces, obviamente nosotros acabamos de entrar al gobierno, estamos en 5 meses, estamos con el presupuesto anterior, nosotros vamos a trabajar en función de los bomberos y de protección civil y de cada una de nuestras carteras dentro del Ministerio de Gobernación para los próximos años, pero obviamente no se pueden crear todas las condiciones y sobre todo si ya estábamos amarrados a una administración anterior, ¿verdad? Como ya es de todo sabido. Ahora bien, sí se han hecho cosas diferentes. En bomberos, por ejemplo, estamos trabajando en la remodelación de las 17 estaciones de bomberos a nivel nacional. Hemos iniciado con la estación 3, una inversión de $100,000, donde vamos a crear condiciones diferentes para los bomberos y vamos a ir caminando en cada una de ellas para que después nosotros podamos tener buenas instalaciones, porque tienen que ser dignas para cada uno de nuestros bomberos. Hemos sumado a nuestra administración 6 motobombas, que son inversiones millonarias. Cada una de estas vale $500,000, estás hablando de una inversión bastante importante, así que nosotros vamos también a seguir invirtiendo en equipo para la protección y para también el cuidado de la ciudadanía. Bueno, me imagino que esta pregunta se refiere específicamente para la situación que se registró en la Santa Lucía, en Ilopango, porque me pregunta que qué puede decir de la empresa constructora. ¿Se ha deducido ya alguna responsabilidad? Usted decía que en este momento se mantiene todavía un proceso de investigación. Sí, nosotros iniciamos ya un proceso de investigación, encontramos bastantes situaciones que no corresponden a la legalidad en esa construcción, así que ante esa situación nosotros vamos a empezar a investigar, empezamos ya a investigar y vamos a deducir cada una de las responsabilidades, pero no nos podíamos detener a deducir responsabilidades y tercerizar el trabajo
de mitigación, ¿verdad? Nosotros incorporamos inmediatamente el trabajo de mitigación como Ministerio de Gobernación y bueno, hemos erogado ya millones de dólares para beneficio de la colonia Santa Lucía. Esta cárcava puede tener niveles de desastre grandes, pues, y por eso es que nosotros nos incorporamos rápidamente. Ahora, hubiese sido fácil trabajar hace 10 años en esa cárcava y hubiese sido una inversión mínima, ¿verdad? Ahora representa un gran riesgo en cuanto a vidas humanas y un gran costo a nivel económico. Rubén Hernández consulta por acá que cuándo exactamente se va a empezar a dar las pensiones a los veteranos de guerra. Me imagino que también se refiere a ese aumento del que se ha hablado y que todavía se estaría gestionando en la Asamblea Legislativa. Eso ya no depende de ustedes. Bueno, yo esperaría que se vote a favor el día de hoy por incrementar esa pensión a $100, duplicar la pensión que hoy por hoy tenemos y se estaría entregando a partir de enero. Eso sería. Esa sería la proyección. No, ya en enero tendría que ser. Si se aprueba ahora, en enero ya la están recibiendo. Si no se aprueba ahora. Pues que vamos a tener, yo creería que tienen que aprobarla porque es en beneficio de los veteranos y combatientes y ellos han querido utilizar esa bandera en todas partes, es decir, ellos insisten en el tema, nos han cuestionado sobre el tema, han dado declaraciones sobre el tema, bueno, ahí tienen la solución, duplicar la pensión el día de ahora que hoy y por lo hoy único que tienen que hacer $50. Y lo único que tienen que hacer es apretar ese botón y los veteranos y combatientes a partir de enero van a tener esa pensión duplicada. Bueno, nosotros como medio de comunicación, por supuesto que vamos a estar muy atentos. Bueno, yo también voy a estar ahí en la Asamblea para ver qué... Le vamos a dar seguimiento a este tema. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado y por la apertura a responder nuestras preguntas. Y un saludo también a Manuel ahí, que anda de vacaciones. Está descansando. Bueno, está bien. Viene la próxima semana ya, Manuel. Está bien, un gusto. Nosotros así concluimos este espacio de entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese en sintonía de Canal 12, que regresamos con más noticias.